De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. Esto es que es el acusado el que tiene que mostrar su inocencia. Estos cambios legislativos están basados, vuelvo a repetir, en datos falsos. La mayor falsedad de todas ellas, sobre la que se incide más y se nos está lavando el cerebro a la población, son las campañas constantes sobre el maltrato. Las cifras de maltratos están claramente manipuladas. La última cifra fiable de asesinatos en parejas o exparejas lo felicita el Ministro de Trabajo a través del Instituto de la Mujer en respuesta parlamentaria. Es el Ministro de Trabajo que responde a los congresistas, a los diputados. En aquella fecha, en el año 2000, el número de asesinadas por sus parejas había sido 66 y el de hombres por sus parejas, voy a repetir, 44. A partir de aquel entonces, el Instituto de la Mujer sigue sus propios criterios a la hora de contabilizar el número de asesinadas. Por supuesto, los asesinados desaparecen. Quien quiera puede comprobarlo, está en su propia página web. No hacen caso a los datos que facilita la Guardia Civil, los que facilita el Ministerio del Interior a través del Anuario Nacional Estadístico, Centro Nacional de Criminología, Instituto Nacional de Estadística. Todo eso se lo saltan a la torera y siguen sus propias pautas y criterios. E incluyen prácticamente cualquier cosa. Si cribamos las cifras de asesinadas, de asesinadas, que muchos dicen, las mujeres muertas, no, asesinadas. Quitamos los casos de drogadicción. Los drogatas asesinan, roban por cualquier cosa, por una puñetera dosis. Y a los primeros que roban es a sus propios familiares. Si matan al padre, no pasa nada. Si matan a la madre, si es el hombre, el drogadicto, sí la contabilizan. Si es drogadicta, mujer, la que asesina el dinero para una dosis, si asesina al padre no pasa nada. Si asesina a la madre tampoco pasa nada, porque es mujer. Esto está en la página web del Instituto de la Mujer. Empiezas a cribar todo este tipo de datos falsos. Por ejemplo, esto lo hemos visto más de una vez, pareja de ancianos que está en una situación lamentable, tanto física, de salud, como económica, con unas pensiones lamentables, y acaba, el que está en menos malas condiciones, en mejores condiciones, acaba asesinando a la pareja y luego intentando suicidarse. Suicidarse no es fácil, ¿eh? Hay que apretar con fuerza y el miedo es muy grande. Pero esto sucede tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Pero solamente oímos las noticias cuando es el hombre el que asesina a la mujer y luego intenta, el viejo intenta asesinar a la vieja y luego intenta suicidarse. Pero se dan los otros casos, nunca sale. Entonces, este tipo de datos los vas privando y al final se queda muchas menos asesinadas, pero muchas menos. Que comparándolo con el número de asesinados, no se trata de hacer una carrera, una competición a ver quién es más malo, que no, si más o menos somos iguales. El problema es que lo que está con estos datos falsos, lo que se está aplicando son barbaridades. Si, por ejemplo, Montserrat Comas, que ha sido hasta hace unos días la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, ahora la ha sustituido Inmaculada Montalbán, en todas sus comparecencias públicas ante la prensa siempre manifestaba que no había hombres asesinados ni siquiera maltratados. Sí, evidentemente es una falsedad, pero es que en sus propios informes del observatorio refleja que como mínimo el 30% de las víctimas de malos tratos son hombres. ¿Por qué demonios la presidenta miente sobre sus propios datos? Dinero. Los estudios que se han realizado en España, desgraciadamente pocos, pero en otros países de nuestro entorno occidentales al respecto sobre la violencia de pareja son contundentes. La violencia de pareja es bidireccional, no tiene sexo. Además, los estudios estos se han hecho, informe Dunedin, informe Fieber, se han hecho de forma científica. Por ejemplo, el informe Fieber, si no recuerdo mal, primero la muestra es muy grande, 30.000 personas. Se les garantiza, se les entrevista tanto al hombre como a la mujer, se les garantiza confidencialidad, lo que me cuentes no va a salir de aquí, e impunidad. Me puedes decir que has matado a tu mujer o a tu marido, que yo no voy a decir ni mu. Y además se hace un seguimiento a lo largo de 20, 30 años. Claro, salen los datos. Y se pregunta tanto al hombre como a la mujer por pasiva y por activa. Preguntamos a la mujer, ¿usted recibe maltrato? ¿Su marido la pega? Y sale, pongamos una cifra, un 10% de mujeres que dicen que sí, que su marido la pega. Y preguntamos al marido, ¿usted le pega a su mujer? Y sale un 10, un 11, un 9% de maridos que reconoce que no tienen impunidad, garantizada impunidad y confidencialidad, que sí, yo pego a mi mujer. Y viceversa. Se le pregunta al marido, ¿usted le casca a su mujer? Un 10% que dice que sí. Y la mujer, ¿usted casca a su marido? Sí. Son datos reales, comprobables, ¿vale?
Y ya si nos centramos en el maltrato infantil, pues desgraciadamente la mayor maltratadora o perpetradora del maltrato infantil, no me estoy refiriendo a un cachete, a un azote, sino a la señora del Che que decapita a su hijo, la del Escorial que quema la casa con el niño dentro, la de Cieza que lo estrangula con el cordón del teléfono. La mayor perpetradora con diferencia es la madre, algunas madres. Las generalizaciones son muy peligrosas, algunas madres, la mayoría de la población es gente normal, independientemente de que todos tengamos un mal día. Estos datos, lo diré, son públicos, los da UNICEF, los da el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el Home Office británico y en España el Centro Reina Sofía, aparte del Instituto Nacional de Estadística y demás. El Centro Reina Sofía está aquí radicado en Valencia, depende de la Generalidad, y es el único organismo público en España que estudia la violencia. Podéis entrar en su página web y veréis cómo estudia la violencia contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos, contra los inmigrantes. Contra el hombre no lo estudia. Le hemos preguntado por escrito el por qué y nos han contestado que tienen órdenes de no estudiarlo. ¿Por qué? Pues dinero. Ahora pondré algún ejemplo. El tratamiento que se da en la prensa a estas noticias de violencia pues dista mucho de tener rigor. De hecho, se manipulan hasta límites difíciles de creer. Y en concreto hay un protocolo firmado tanto por las autoridades gubernativas y demás, las distintas comunidades y las empresas editoriales de prensa. El famoso decálogo de cómo se tienen que tratar estas noticias. Y entre otros puntos, por ejemplo el punto 2 y 6, podéis ver, esto está publicado en las propias páginas web de las instituciones públicas, de la Consejería de Castilla y León y demás. Punto 2 dice, presentar los casos de violencia de género no como situaciones aisladas, sino como un problema generalizado que afecta a muchas mujeres. Sabemos que afortunadamente es mentira. La mayoría de la población no es violenta, ni hombres ni mujeres. Vuelvo a repetir, la cifra esa de 2 millones de mujeres maltratadas que nadie se la crea. De hecho, el Centro Reina Sofía, por ejemplo, tiene sus propias estadísticas y establece que solamente es un 1,7% de la población femenina la que sufre violencia doméstica. Según la Marco encuesta, eso es casi el 12% de la población, los 2 millones de mujeres. Punto sexto de este protocolo. Seleccionar cuidadosamente las fuentes informativas, desechando aquellas que pudieran inducir o explicar la violencia como consecuencia del deterioro de la relación sentimental o de un arrebato puntual. Esto es solo aceptamos la información que nos interesa y que además mantenga el criterio que a nosotros nos interesa dar en público. Pongamos algún ejemplo de cómo se manipula esta noticia de empresa. Os facilito aquí un enlace, una noticia. Es una mujer que apuñala a su exnovio porque la ve con otra. Esto es muy habitual, pero de hombres y mujeres. En la más que la mía, o mía o de ninguna, eso es lo más habitual del mundo. La misma noticia publicada en El Mundo, se justifica la agresión, se justifica por celos, no por violencia doméstica o de género, o por mía o de ninguna, textual en la noticia. Cuando la víctima es una mujer, eso por supuesto no se justifica. A nadie se le ocurre pensar y en una noticia que han matado o asesinado a una mujer, nadie va a justificar que ha sido por celos y que ha tenido un mal momento el asesino. Pues aquí se justifica porque es mujer. Esta misma noticia, dada por el periódico 20 Minutos, lo que dan a entender es que el asesinado lo ha sido por un grupo de hombres. No aparece para nada el asesino. Los criterios que se siguen para considerar a una mujer víctima de violencia de género son, bueno, esto ya vuelvo a lo del libro que he leído, son tan disparatados como el no dejarle el mando a distancia o pedirle una cita. Esto de pedirle una cita hace bien poquito. El Instituto de la Mujer se ha presentado un estudio sobre violencia de género a la universidad. Lo han metido en el epígrafe de investigación, desarrollo, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación, y de ahí han sacado el dinero para hacer este estudio. Este estudio se ha hecho en 6 universidades españolas: Barcelona, aquí Valencia, Jaime I, Sevilla, Salamanca, Madrid. Bueno, la muestra a las personas que han entrevistado son 23. Ese es el famoso, el riguroso y científico estudio. 23 personas. Y entre otros criterios para considerar que una